Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Hechos, capítulo 9, desde el versículo 20, lo vamos a dejar hasta el versículo 26. El mensaje en esta mañana se titula El latido del corazón de un nuevo creyente. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y para esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se esforzaba mucho más, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo. Y cuando pasaron muchos días, los judíos consultaron juntos para matarlo, mas sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y ellos vigilaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro en una canasta. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, mas todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre, en esta mañana estamos de nuevo, Señor, aquí congregados en tu nombre para la gloria de Cristo. Y me dispongo, Señor, a exponer tu palabra. Nos disponemos, Padre, también a escuchar tu voz, tu palabra. Háblanos. Penetra nuestros corazones. Doblega nuestro ser. Santifícanos. Oh Señor, haz que nuestra relación con usted sea más fuerte, más viva, más firme, Señor, más fructífera. Usted sabe, Padre, que yo le pido humildad porque la necesito. Por favor, deme humildad. Quite de mí la altanería, cualquier prepotencia para predicar tu palabra. No quiero ser estorbo, Señor. Concédame que tu palabra sea expuesta con humildad y con amor, para que el santo nombre de Cristo sea exaltado por todos los que oyen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El latido del corazón de un nuevo creyente. Uno de los momentos más emocionantes durante el embarazo de una madre es cuando en una cita médica de control el doctor, en nuestro caso la doctora, le pregunta a los padres: ¿quieren escuchar el corazón del bebé? Y de repente, por medio de la tecnología, se escucha en unas pequeñas bocinas unos latidos fuertes, firmes y constantes de aquel bebé. En ese momento, el corazón de los padres explota de la emoción. Sinceramente, hermanos, es muy difícil contener las emociones cuando uno está escuchando los latidos del corazón del ser humano que está desarrollándose en el vientre de una madre. Lo que uno experimenta es algo sumamente hermoso. Vale la pena defender esas vidas de aquellos bebés no nacidos. Y como creyentes, hermanos, siempre estaremos en contra del asesinato de estos pequeños indefensos. Pero ese no es el tema de hoy.
Deseo utilizar ese momento que les he narrado cuando los padres escuchan el latir del corazón de su bebé en el vientre de su madre como un ejemplo para que nos sirva en identificar el momento en que, figurativamente hablando, podemos escuchar el latir del corazón de un nuevo creyente en Cristo. Sin duda, ese momento es cuando el nuevo creyente habla de Cristo a otros, cuando comparte el evangelio con otros que no creen, otros que están perdidos, y cuando lo hace lleno de convicción y sin temor de mostrar sus propias emociones o debilidades. Cuando el corazón de un bebé empieza a latir, eso no termina, hermanos, hasta que ese ser humano fallece. En términos generales, el corazón no para nunca. Desde el vientre de nuestra madre está latiendo. El nuestro, por lo menos, hasta el día de hoy. No para nunca. Y si para, es que ya no hay vida en ese cuerpo. Bueno, sabemos que hay un fenómeno, como por ejemplo, uno de ellos podría ser un paro cardíaco. Un paro cardíaco es cuando el corazón deja de bombear sangre, se para. ¿Y cómo se para? Deja de bombear y el flujo sanguíneo se detiene y deja de llegar sangre a los órganos vitales de nuestro organismo y deja de llegar sangre al cerebro. Un paro cardíaco en muchos casos produce la muerte. Una intervención efectiva para los casos de paro cardíaco es la desfibrilación cardíaca. ¿Qué es eso? Consiste en una descarga eléctrica para que el corazón vuelva a activarse y a latir con normalidad. Así que, para aquellos que han dejado de hablar de Cristo, espero que hoy reciban de Dios una desfibrilación cardíaca para que nuevamente su corazón evangelístico vuelva a latir. De tal manera que si ponemos un estetoscopio, escuchemos sus corazones espirituales bombeando firme y fuerte. Que estén hablando pues de Cristo con convicción y con toda su emoción. En Hechos 9, el pasaje que leímos, los versículos que leímos, ahí se nos relata la conversión de Saulo. Hemos estado varios domingos en este relato, pero en los versículos que leímos se nos detalla el momento en que se entregó a Cristo y lo impactante y radical de su entrega al Señor. Pero en el versículo 20 encontramos que luego de que él recobró la vista y luego de que él tomó fuerzas, enseguida predicaba a Cristo. Así dice la Biblia. Lean en el versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo. Ahí está, hermanos. Su corazón espiritual estaba latiendo fuerte y firme. Estaba vivo espiritualmente, pues ahora Cristo moraba en él y eso lo impulsaba a llevar este mensaje a otros. Qué hermoso, qué emocionante
es ver el entusiasmo y la llenura del Espíritu Santo en los recién convertidos. Qué lindo es verlos hablar de Cristo con pasión y sin temor. Donde están quieren contarle al mundo que ahora le pertenecen a Cristo. ¡Qué cosa más hermosa! Ahora bien, tengo que decir algo. Hasta el día de hoy o hasta ahora no encuentro en la Biblia un ejemplo de un cristiano que con el tiempo el fuego del evangelismo se haya ido apagando. No lo encuentro. Es todo lo contrario. Lo que encuentro en la Biblia es que el amor y el fervor por Cristo y por los otros que no conocen el maravilloso mensaje del Evangelio es creciente, no es decadente. Sin embargo, continuando siendo muy franco con ustedes, en nuestros días sí encontramos a cristianos que viven conquistando el Espíritu Santo. Y por alguna razón, no entiendo eso, no se entristecen por semejante pecado, de entristecer, contristar el Espíritu Santo. El fuego de la evangelización queda en cenizas. Y la llama del amor por los perdidos y por hablar de Cristo se esfuma. No debería ser así, pero es una realidad y es necesario que nuestros corazones vuelvan a latir con el evangelismo. Pablo es un ejemplo de todo lo contrario a esa decadencia en esa pasión. Es todo lo contrario al cristianismo de nuestra época en este aspecto, ya que esta entrega y esa pasión que vemos luego de su conversión nunca decreció. Nunca, hasta el día de su muerte en la cárcel, cuando fue azotado, cuando fue apedrado, cuando fue dado por muerto, nada hizo que su pasión decreciera, sino que creciera en el nombre del Señor. Su amor por los perdidos y más aún su amor por Cristo y el poderoso mensaje del Evangelio estuvieron siempre en la vida de este hombre. Pasó de ser un temerario religioso judío, enemigo de los discípulos de Jesús. Pasó de eso a llegar a ser un intrépido predicador de Jesucristo. En el pasaje que nos ocupa hoy podemos encontrar ánimo para nosotros. Una fuente de ánimo para la iglesia en cuanto a la evangelización. Y eso es lo que vamos a revisar. Veamos estos versículos del 20 al 26. Tengo la expectativa que lo que he dicho hasta ahora y lo que seguiré diciendo al exponer y meditar en el texto les anime a palpitar por el evangelismo de los perdidos. Ahora tenemos claridad en que Saulo de Tarso tuvo un nuevo nacimiento. Él se convirtió, una conversión real y una disposición inmediata de mostrar su nueva fe. Vemos que demostró esto con la predicación de Cristo en Damasco. Ahora quiero también que veamos otros aspectos que nos muestra la Biblia o detalles, y que por medio de eso aprendamos acerca de la tarea de evangelizar. Y también creo que revisar este relato inspirado de Dios nos va a animar a evangelizar, a no callarnos. No lo podemos hacer, hermano. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir
que hay un Salvador. No podemos parar de decir que hay esperanza para los perdidos. No podemos dejar de decirles que si su fin sin Cristo, por muy bien que se vea, es una eternidad en el infierno. Que solo en Cristo hay vida y esperanza. Ahora, entre esos detalles que vemos ahí, quisiera tomar el ejemplo de este relato para ilustrar algunas cosas y aplicarlas a nuestra vida. El versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Primero quisiera que podamos respondernos nosotros mismos, ustedes mismos, una pregunta. ¿A quién podemos evangelizar? Creo que Pablo se hizo esa pregunta y dio una respuesta muy rápida. El ejemplo de lo que hizo Pablo nos sirve para animarnos a evangelizar a aquellos que están en el mismo lugar donde nosotros estábamos antes de venir a Cristo. Y estoy hablando no de una manera generalizada, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estoy hablando de una manera segmentada, de dónde veníamos nosotros, de qué lugares, de qué costumbres, de qué tradiciones. En el caso de Saulo, él venía del judaísmo. Entonces, con aquellos que compartían las mismas creencias o las mismas prácticas, a ellos podemos evangelizar. Porque les entendemos, sabemos más o menos cómo piensan, por qué hacen lo que hacen. Pues nosotros lo hacíamos. De alguna manera compartíamos creencias o hábitos o prácticas con ellos antes de venir al Señor. Compañeros de pecado, ahora nos pueden llevar a ser hermanos en la fe. Eso fue lo que hizo Saulo de Tarso. Él fue donde ellos y nosotros, hermanos, podemos ir donde ellos y hacerlo como lo hizo Saulo, con una muestra de que ya no pertenecía más a esa vida y que ahora su vida estaba en Cristo. Eso fue lo que hizo Saulo. Recordemos que en el caso de Saulo, él era un devoto fariseo. Eso no era un insulto. Decir un fariseo era más bien algo que le daba caché, digamos, vaya, para decirlo de manera popular. Pablo conocía la ley y el Antiguo Testamento al pie de la letra. Guardaba el sábado, diezmaba de todo y creía con firmeza en que Dios enviaría a un Mesías. Él creía en Dios. Él creía en un Dios creador de todo. Él era un religioso. Y su religión era su ídolo. Pero Saulo no creía en Cristo. Pero no solo era que no creía en Cristo, era un enemigo de Cristo y de la gloriosa iglesia de Jesucristo. Pero ahora era un creyente. Él ahora amaba lo que el día anterior había odiado. Él ahora quería estar con los que antes quería arrastrar. Su corazón había sido convertido y él sabía de dónde venía. Entonces va a la sinagoga, hermano. Yo creo que lo estaban esperando en Damasco. Así como los cristianos sabían que venía y tenían que salvaguardar su vida de él,
Los judíos en la sinagoga estaban alegres porque llegaba uno de sus líderes prominentes que lo estaba protegiendo de esta nueva creencia en Cristo. Y él entra a la sinagoga y se le da la palabra. Imagínense ustedes el primer mensaje de Pablo en la sinagoga. ¡Qué shock para los que lo iban a escuchar! Él iba a predicar y iba a usar todo su conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero ahora relacionado con Cristo. Y iba a decirle, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido. ¡Qué sorpresa la de ese día! El Señor, hermano, nos da sorpresas una y otra vez. Él cambia los planes en todos los aspectos de nuestra vida. Y para Pablo, para Saulo, fue una sorpresa encontrarse con Cristo, fue algo súbito. Pero para los que lo estaban escuchando también, hermano, no se imaginaron que él iba a decir lo que dijo. Entonces, ¿a quiénes podemos evangelizar nosotros? Pues ya se lo dije. A aquellos que están donde nosotros estábamos antes de venir a Cristo. No vamos a ir a ellos para volver a hacer las cosas que hacíamos. Vamos a ir a hablarles de Cristo para que ellos vengan a Cristo. Pero también vale la pena decir que vivimos en un país donde culturalmente la gran mayoría dice que cree en Dios, por lo menos no son agnósticos como en Europa o ateos. Ellos creen que hay un Dios. Es más, casi todos en nuestra cultura se hacen llamar cristianos, católicos, mormones, testigos, todos se hacen llamar cristianos. De cualquier credo, pues, o denominación. Esto es culturalmente. Usted pregúntele a la gente. No, yo soy. Tal vez nunca van a ninguna iglesia, pero dicen que son creyentes. Pero la gran mayoría de hondureños no son creyentes. Ahora ellos reconocen que Jesús es el Salvador. No van a discutir con ustedes. En su gran mayoría, en términos generales, creen que Cristo murió en la cruz por los pecados. Creen que resucitó entre los muertos y que está ahora a la diestra de Dios. Pero aún ese reconocimiento intelectual no les vale, porque no es la fe salvadora. No han entregado su vida al Cristo, no son del Señor, no han ido a la cruz con un genuino arrepentimiento y esa fe salvadora ante Dios. No son templo del Espíritu Santo, no son discípulos de Jesús. No han entregado su vida a Cristo. Están muertos en delitos y pecados, como lo estaban aquellos oyentes de la sinagoga, que creían que Dios había creado el universo en 6 días, que creían que Dios se le había presentado a Abraham y le había dado la promesa, que creían que la descendencia de David vendría el Mesías prometido y lo estaban esperando, pero no le pertenecían a Dios. Nosotros vivimos en una cultura, hermano, donde hay cierta apertura a hablar de asuntos espirituales. Usted puede preguntarle a alguien, oíme, ¿qué creemos acerca de Dios? Y la persona lo va a decir. Bueno, luego dígale usted, ¿te gustaría escuchar lo que yo creo? Y me gustaría invitarte a que vos creas también.
Las pláticas se pueden dar, hermanos, en nuestra cultura. Son de alguna forma los hondureños, somos, porque yo también lo soy, abiertos para hablar de Dios y del Evangelio de Cristo. Sí, a algunos no les interesa, no estoy diciendo que no vamos a encontrar rechazo, pero hay una aceptación generalizada de Dios. A un grupo más o menos así, no estoy diciendo igual, fue Pablo a hablar su primer mensaje evangelístico. Ustedes también lo pueden hacer. Estoy seguro que ustedes conocen a algunos con los que pueden hablar del Evangelio y explicarles en qué consiste la fe que ustedes profesan e invitarles a creer también y a arrepentirse. Esas personas están en sus propias familias. Son vecinos. Trabajan en sus mismas oficinas o hacen los mismos oficios a los que ustedes se dedican. Son sus amigos. Entre esas personas, hermanos, que no conocen al Señor, pero están con ustedes, tal vez no les dicen nada, pero en algún momento están esperando que ustedes les hablen de Cristo. Y si no lo están esperando, se lo van a decir. Pero a ellos les gustaría saber qué es lo que ustedes creen. También podemos hablarle a esas personas que no conocemos, pero con las que por una u otra razón coincidimos en algún lugar y se da la oportunidad de saludarnos o hablar de algunos asuntos. A ellos también hay que compartirles el Evangelio. Hermanos, ¿se imaginan que alguien encuentre la cura del cáncer? Es posible que la ciencia algún día lo encuentre. Un tratamiento previo, unas pastillas, una inyección. Pero ¿qué dirían ustedes, ese científico que dice, pero no se la voy a dar a nadie? Para mí, mi familia. Ni a mis amigos, que se mueran. ¿Qué pensarían ustedes? Que es un egoísta. Pero es un tonto porque puede hacer dinero, podría pensar alguien. Hermanos, lo que nosotros tenemos que darle al mundo, no sé si ustedes lo dimensionan de manera adecuada, es mucho mejor que la cura del cáncer. Es el mensaje de la salvación de sus almas. Ahora, nadie ha dicho que es algo fácil. Solo estoy diciendo que hay que hacerlo. Es posible que cuando les hablen a estas personas, también ellos queden atónitos, como le pasó a los oyentes de Pablo. Así como esos judíos de Damasco quedaron atónitos, es posible que cuando ustedes ejerciten este hábito cristiano y hablen de Cristo, sus oyentes también queden sorprendidos y digan, nunca me había hablado de Cristo y ahora lo está haciendo. Pensé que nunca lo haría, pero lo hizo. Ahora quiero escucharlo. Ahora quiero escucharla. Por lo que sea, pero van a querer escuchar lo que ustedes creen. ¿Qué es lo que ustedes creen del alma, de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué creemos de Cristo, de ese hecho histórico? ¿Qué creemos? Hermano, la gente quiere saber qué creemos. Digámoslo en lo que nosotros creemos.
Ahora también, si vemos el relato, vamos a ver que Pablo recibió algunas objeciones, le vamos a llamar. El relato dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y para esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea que no le estaban haciendo mucho caso al mensaje. Su vida pasada era una objeción para ellos y lo que estaban presenciando. ¿Qué debemos hacer con las objeciones de nuestros oyentes? En Pablo podemos ver un ejemplo de lo que podemos hacer. ¿Qué dice la Biblia? Saulo se esforzaba mucho más. Repito, nadie ha dicho que evangelizar es fácil. Solo estoy diciendo que tenemos que hacerlo. Y para hacerlo hay que esforzarnos mucho más. Es decir, que si nos va mal en nuestras experiencias de evangelización, podemos hacer dos cosas, hermano. Si nos va mal, hay altas posibilidades de que nos vaya mal. A Pablo parece que en su primera experiencia no le fue bien. Nos rendimos o nos esforzamos más. Podemos hacer dos cosas. Tiramos la toalla o perseveramos. Nos avergonzamos del Evangelio de Cristo o decimos, como escribió Pablo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Me callo o sigo transmitiendo el mensaje del Evangelio? ¿Desobedezco por la frustración de una mala experiencia o obedezco sabiendo que Cristo es mi victoria, mi estandarte, mi refugio, mi gozo y mi alegría? Se lo dije, creo que la primera experiencia de Saulo en términos de resultados en cuanto a sus oyentes no fue la mejor. No fue de gran éxito en conversión de los perdidos. No fue así. Fue de confusión. Los que oían estaban confundidos. ¿Cómo voy a creer? Alto, yo no esperaba ese mensaje. No entendían y no creían su mensaje. Pero él sabía que su nueva fe, que el nuevo mensaje que ahora él proclamaba, el del Evangelio, era lo mejor que ellos podían escuchar. Por tanto, actuó dirigido por el Espíritu Santo y se esforzaba mucho más. Hay que dar un paso más al frente en cuanto al esfuerzo, hermano. No nos podemos quedar donde estamos. Si no estamos involucrados hablando de Cristo, teniendo una plática de tanto en tanto con una u otra persona, hay que esforzarse un poco más. No, ¿verdad? Mucho más. Como lo hizo Saulo. Hay que esforzarse, hermanos, en esta tarea, en la tarea de que los latidos de nuestro corazón evangelístico se escuchen. Vamos a tener objeciones, pero para eso hay que esforzarse mucho más. No lo niego. Se requiere que el pastor, los pastores y el liderazgo de la iglesia les equipen, les entrenen para esta tarea. Pero eso no es indispensable ni excusable, hermano, para hablar de Cristo. Saulo era un recién convertido.
y estaba hablando de Cristo. ¿Recuerdan ustedes a la mujer samaritana en Juan 4? Inmediatamente fue a anunciar que había visto al Mesías y llevar a otros a que escucharan el mensaje del Evangelio. Es decir, podemos decir mil excusas y culpar a muchas personas, pero no son válidas, hermano. No son válidas. Ahora en la tarea de evangelizar, creo que se los dije el domingo pasado, y ya lo he dicho un par de veces ahora, no es nada fácil. Se los dije el domingo pasado, en términos espirituales, es una guerra frontal contra el enemigo. Es ir al cuartel general del infierno. Es ir y tomar a los que ellos tienen y sacarlos. Espiritualmente no es nada fácil. Y personalmente tampoco lo es. El evangelismo no es una cosa menor. Y no es una cosa fácil, es complicado. Y entonces vamos a encontrar dificultades, oposición, adversarios, detractores. ¿Cómo respondemos a las dificultades que nos presente el evangelismo? Y en el caso de Saulo, a las represalias. Vamos, no decir represalias, a la reacción frívola de nosotros hermanos en la fe. Es muy importante señalar algo en este relato. Lucas dice en el versículo 23: y cuando pasaron muchos días, los judíos consultaron juntos para matarlo. Un apunte, pero un apunte muy importante. Pero ¿cuánto tiempo habrá pasado entre el versículo 22 y el versículo 23? Lucas no se da la tarea de darnos tiempo y podríamos creer que esto fue muy rápido, entre que él dio su primer mensaje en la sinagoga, que pasó esto, que se esforzaba más, y lo que dice el versículo 23, que consultaron para matarle. Pero no es algo tan rápido. Este pasaje es un buen ejemplo para aprender que en la interpretación bíblica no podemos aislar los versículos, sino que debemos integrarlos al contenido de toda la Biblia. En este caso, el mismo Pablo nos da información en la epístola de Gálatas. Por favor, veamos Gálatas 1, del 17 al 18. No voy a exponer ese pasaje. Es decir, van a quedar muchas preguntas ahí. Solo quiero explicarles que desde el versículo 22 al versículo 23 hay un lapso de varios años. Dice el versículo 17 de Gálatas 1. Bueno, desde el 15 leámoslo, porque está precioso lo que dice el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y es cierto, no lo hizo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Del versículo 22 al versículo 23 al menos hay 3 años. Lucas solo, como no le quiere dar mucha importancia a eso, sino a lo que pasó, él solo lo pone en una expresión: y cuando pasaron muchos días. ¿Cómo relacionamos esto? Porque en este relato nos habla que
Pablo se fue a Jerusalén y él mismo está diciendo que no había ido a Jerusalén después de que creyó. Pero en este pasaje nos dice que fue a Jerusalén. Entonces, la única manera de relacionarlo es que en estos versículos hay un lapso de aproximadamente 3 años o un poco más. Y cuando pasaron muchos días, los judíos consultaron juntos para matarlo. Entonces Pablo se va a Arabia. En Arabia parece que le pasó algo maravilloso. Como les digo, no voy a exponer Gálatas. Vuelve a Damasco y ahora está no solo predicando el evangelio, había sido ya entrenado y está exponiendo verdades divinas de una manera poderosa, mucho más que al inicio. Entonces los judíos dicen: hey, acabemos con él, matémoslo, guardemos cuidado, vigilémoslo ahí en la entrada y en la salida y matémoslo. Las adversidades por predicar el evangelio, hermano, no es por otra cosa. Versículo 24: mas sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y ellos vigilaban las puertas de día y de noche para matarlo. Desde su conversión, desde los inicios de su conversión, los primeros años, ya este hombre deseaba matarlo, porque el evangelismo no es nada fácil. No creo que ustedes lo quieran matar por evangelizar, hermano. No les quiero meter miedo, pero les digo, el evangelismo es enfrentarse contra el diablo. Pero tenemos que hacerlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro en una canasta. ¿Qué cosa? Aquello por lo que él iba a llevarnos presos. Aquellos por los que él iba con toda su furia, son los que le están mostrando un gran amor, salvaguardando su vida, diseñando ahí la ingeniería para bajarlo por un muro y que se fuera. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, porque agarró para Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, mas todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Aquí miramos la reacción de Saulo, o la respuesta de Saulo ante las amenazas de los judíos en Damasco. Saulo responde con humildad y sensatez. Pablo no dejó de predicar el evangelio. Esa no fue su reacción. Si leemos los capítulos anteriores de Hechos, cuando a Pedro y Juan los azotan, ellos tampoco dejan de predicar el evangelio. Ellos lo siguen anunciando, porque el evangelismo no es para cobardes, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero él es sensato en ese momento. Lograron ver la determinación que había en los judíos de Damasco para matarlo. Pablo estaba dispuesto a morir, no tenía problema con eso. Pablo no dejó de predicar el evangelio, pero evaluó que era mejor ir a otro lugar. Él estaba, como les digo, dispuesto a morir por la causa de Cristo, pero en ese momento lo mejor era partir de esa ciudad y irse. Ahí está en el texto, lo acabamos de leer. Ahora Pablo viene de una experiencia fea y bonita. ¿En qué sentido? Fea porque a nadie le gusta que lo quieran matar, hermano. Que se lo digan un enemigo y que uno se dé cuenta, eso no es bonito. El impacto es fuerte. Pero al mismo tiempo una experiencia muy bonita de cómo acogió la noticia la iglesia. Yo me los imagino planeando a Ananías.
Bueno, ¿y cómo sacamos a Pablo de la ciudad? ¿Qué hermano vive por ahí, por los muros de la ciudad? ¿Qué parte de los muros es la menos vigilada? Alguien con habilidades de ingeniería, esta canasta creo que lo aguanta. ¿Cómo lo amarramos? ¿Cómo hacemos esa polea? ¿Cómo lo bajamos? ¿A dónde lo dejamos? Y Pablo impresionado viendo cómo lo bajaban, hermano. Y él sale de Damasco hacia Jerusalén con el amor de los discípulos. Qué cosa más linda. Pero se encuentra con el rechazo de otros discípulos que no se querían juntar con él. Y eso pasa, hermano, el día de hoy. Qué triste o qué incómodo habrá sido para Saulo, que ahora era un creyente, que estaba predicando con pasión, que él deseaba juntarse en Jerusalén con los hermanos de la fe, porque es algo normal en un creyente querer juntarse con otros creyentes y tener comunión con los creyentes, pero nadie quería estar con él. No era que él no quería estar con los hermanos, era que los hermanos no querían estar con él por su pasado. Era muy contrario al amor fraterno que había recibido en Damasco. Primero por Ananías y luego por el resto de los discípulos de aquella ciudad. Tanto así que cuando vieron que corría riesgo su vida, los discípulos de Damasco, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro en una canasta. Así dice la Biblia. Esto lo hicieron para salvarle la vida. Pero ahora en Jerusalén tenían dudas de recibirlo como hermano. Se requirió de la intervención de un hombre piadoso. Su nombre es Bernabé. Para acuerparlo. Y luego de las diligencias de Bernabé, volver a introducirlo a la comunión de la iglesia en Jerusalén. O sea que el evangelio muchas veces nos puede llegar a traer consecuencias, hermano. La determinación de que nuestro corazón evangelístico lata puede traer consecuencias, incluso en la propia iglesia. Pero Dios siempre se encarga de todo. Pablo luego fue aceptado, tuvo hermandad con los creyentes de aquella ciudad. También ahí procuraron matarlo y tuvo que irse. Hermanos, en el desarrollo del ministerio que hagamos, y más específicamente en el desarrollo del evangelismo que emprendamos, siempre habrá dificultades, siempre habrá críticas, siempre habrá adversidades, siempre habrá detractores, siempre habrá críticos, pero nosotros debemos seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El versículo 29, que no lo leímos, vean lo que le pasó a Saulo en Jerusalén, ya cuando había sido aceptado. Hechos 9:29. Y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús. Ese hombre no dejó de predicar a Cristo. Yo sé que aquí ninguno de ustedes es Saulo, pero podemos decir, podemos evangelizar desde donde nosotros estamos. Y ese hombre lo hacía. Y disputaba con los helenistas, mas ellos procuraron darle abrazos, dice ahí, hermano. Venía de Damasco que querían matarlo. Llega a Jerusalén, primero no lo quieren recibir y luego lo quieren matar, hermano. Porque el que evangeliza se vuelve objetivo militar de Satanás. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El trabajo que hagamos, misioneros, plantar una iglesia, ir y plantar más iglesias, hablar con alguien de Cristo, hermanos, nos volvemos objetivo militar de las huestes del infierno, los ángeles caídos. Pero Dios está con nosotros.
Nada de esto hizo que el corazón evangelístico de este discípulo dejara de latir. Y el corazón suyo, hermano, evangelístico, está latiendo, está bombeando, tiene arritmia, hay un paro cardíaco, hay que desfibrilarlo. ¿Cómo está ese corazón? Este estudio de Hechos no va a dejar de impulsar al evangelismo. Espero que hayan ya leído versículo 9, 10, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es la iglesia haciendo evangelismo. Son muchos capítulos invertidos en la historia de la iglesia que nos está contando cómo los cristianos evangelizaban. Entonces el mensaje para nosotros es para movilizarnos, hermano, al evangelismo. Hermano, es que el evangelismo es de las, 7 cosas básicas, de los rudimentos de la fe cristiana. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere crecer espiritualmente o quiere estar estancado? Estancado. Yo espero que quieran crecer. Bueno, tienen que estar haciendo estas 7 cosas. ¿Están leyendo la Biblia, hermano? A diario. ¿Están orando? ¿Están asistiendo a la iglesia? Bueno, aquí están. ¿Están asistiendo a la iglesia? ¿Están dando, hermanos, generosamente y con alegría? ¿Están evangelizando? ¿Están sirviéndole al Señor? Y están deseando, procurando y teniendo comunión familiar con los demás hermanos de la fe. Para un mensaje, pero se los acabo de decir rápido porque quiero enfocarme en el evangelismo. Evangelicemos, hablemosle a alguien, perdamos el miedo, no le tengamos miedo al fracaso de que nos rechacen, a nada de eso, hermano, porque es mejor estar bien con Cristo. Yo le pregunto a los varones que estamos casados, ¿qué preferimos? ¿Que se enoje nuestra esposa o que se enoje cualquier otra persona? Preferimos que se enoje cualquier otra persona. Mejor le decimos, no hay idea que se enoje, pero que mi esposa esté feliz. Y en el evangelismo, hermano, ¿qué preferimos? ¿Contristar el espíritu o alegrar el corazón del Señor? Sacarle una sonrisa a nuestros enemigos espirituales o gozarnos en el Señor. Hermanos, yo espero que en sus corazones empiece a haber un deseo genuino por prepararse, por aventarse, por lanzarse, porque es, podríamos decirle, una aventura maravillosa hablar de Cristo. José, creo que han pasado más de o casi 30 años de la primera vez que hablé de Cristo. Y lo sigo haciendo, hermano, y no me siento cansado. Quiero seguirlo haciendo. No soy el hombre, no soy el más evangelista de todos, yo sé, pero lo hago de tanto en tanto. Porque para mí es esencial en la vida cristiana. Y quiero que ustedes también lo hagan. Yo espero que este mensaje les estimule a hacerlo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra, por esa obra maravillosa que tú haces en el corazón de los que te conocen, esa emoción, ese ánimo y más aún
Te agradezco por aquellos que nunca dejaron que eso se apagara en sus corazones. Haz que en esta iglesia también arda un fuego, Señor, para hablar de Cristo en nuestros corazones. Que nuestro corazón lata en el evangelismo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Para que la gente escuche el mensaje glorioso de la cruz y de Cristo. Y tú hagas, según tu beneplácito, tu gracia y tu voluntad, la salvación de aquellos que quieres traer en medio de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hermano, oramos.